acompañan dos distinguidos activistas de la vida social y y de la política en Cuenca, en el Ecuador, en el mundo. El tema de hoy previsto, la crisis energética y la cumbre de presidentes, o al revés, la anunciada cumbre de presidentes para el mes de noviembre aquí en la ciudad de Cuenca y la crisis energética que estamos viviendo los ecuatorianos. Doy la bienvenida a nuestros distinguidos invitados en esta mañana, dos jóvenes activistas, dos jóvenes investigadores del mundo de lo social y de lo político, con quienes vamos a dialogar en esta mañana. Joaquín, muy buenos días, encantados de saludar con usted. Se aproxima, por razones de tiempo, se aproxima esta cumbre iberoamericana de presidentes que, según el presidente de la República, es una deferencia para Cuenca, según expresiones del alcalde de la ciudad también, y, por supuesto, con una polémica que viene incluida en esta cumbre iberoamericana tan importante para los ecuatorianos y para el mundo entero. Sin embargo, habrán también voces de protesta respecto al tratamiento de los temas más importantes que allí se desarrollen. Cuéntenos, por favor, Joaquín, cómo está prevista esta cumbre, cuál es el desarrollo, cuáles son las motivaciones profundas que tiene esta cumbre de presidentes, que por supuesto va a concitar la atención de todos los ecuatorianos y de muchas partes del mundo. Buenos días, Joaquín. Muy buenos días, Bolívar. Buenos días a compañero Jaime también, qué gusto compartir micrófono. Y muy buenos días también a toda la audiencia que nos ven tanto por las redes sociales como por la radio mismo, ¿no? Por los radio escucha. Pues sí, a comienzos de este año, el presidente Daniel Noboa estuvo aquí en Cuenca para algunos eventos oficiales y anunció que Cuenca iba a ser este año la sede de la 29ª Cumbre Iberoamericana de Naciones. Pues ahora Ecuador este año 2024 tiene la presidencia pro tempore de esta comisión, ¿no? De la Secretaría. La Secretaría es la Secretaría General Iberoamericana. Está conformada por 22 países en total, los 19 países de América Latina, más los países de la península ibérica de Europa, que son Portugal, España y Andorra. Este año, la cumbre iberoamericana se plantea con los temas de innovación, inclusión y sostenibilidad. La idea, pues, de estas personas es que van a estar aquí durante la semana del 11 al 15 de noviembre, trabajando en mesas multilaterales sobre distintos temas, principalmente de industria, cooperación internacional, fortalecimiento de la región, supuestamente también sobre inclusión social y un poco sobre los principales problemas que tiene la región. Hay varias aristas que se podrían tomar en cuenta de por qué se está dando esta cumbre aquí en Cuenca, ¿no? Como sabemos, el presidente no tiene mucha experiencia en la política y tiene mucha menos experiencia todavía en el cargo como presidente de una nación. La decisión de haber hecho la cumbre en la ciudad de Cuenca, pues creemos que podría responder a distintos enfoques políticos. Sin embargo, algunos le dicen al presidente el pasante de Carondelet por su casi nula experiencia en la gestión política, porque Cuenca, a la final, en este momento es la tercera ciudad más importante del país, y sí sorprende un poco que se haga la cumbre iberoamericana por acá, ¿no? Creemos que los enfoques que puede tener el gobierno nacional para hacerlo acá en la ciudad de Cuenca es primero porque es una ciudad bastante bonita, ¿no? Para visitar, pero principalmente porque las condiciones nacionales son muy complejas, principalmente cuando hablamos de inseguridad. Estamos atravesando también por una crisis energética muy fuerte, que me parece que Jaime nos podrá hacer un acercamiento más profundo del tema. Y estamos en un problema bastante complejo a nivel nacional de conmoción económica también, ¿no? Sabemos que hay gravísimos impactos, tanto por la crisis energética como por las medidas que ha tomado el gobierno, que han recrudecido bastante las situaciones de pobreza, de desempleo, de subempleo también. Perfecto. Voy a Sí, pedir, voy a pedir a Jaime, precisamente dándole la bienvenida a nuestro distinguido invitado, Jaime Chuchuca Serrano, que tuviera la bondad entonces de describir un poquito cuál es el estado en este momento de esta crisis energética, ¿no? Se está anunciando brotes
yo diría, de alta política, de altos intereses políticos alrededor de la crisis, ¿no? Los sectores industriales exigiendo sus derechos, sus intereses, resguardando incluso la denuncia de o la decisión del gobierno de la eliminación de los subsidios para las empresas mineras me parece una de las cosas más fuertes que está ocurriendo en esta crisis energética que al parecer tiene pocos visos de salida inmediata. Estimado Jaime, muy buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, Joaquín. Efectivamente, me parece que existe más bien una crisis que se representa también en los modelos políticos y económicos del Ecuador. Primero, me parece claro apuntar que más o menos alrededor del 2014, 2017, pues se sintió el revés y la crisis política, económica también del modelo correísta. Y entre el 2017, 18 hasta nuestra fecha, 2024, nuevamente tenemos una crisis del modelo tradicional oligárquico que también ya lo vivimos en los años 90. De modo político, el correísmo sufrió un gran revés. Sin embargo, de modo económico, me parece que todavía sostuvo en su época un poco más de 10 años y en los primeros años de Moreno, en cierta forma, el sistema económico. Sin embargo, y en la época de Noboa hemos tenido una gran crisis y no solamente es energética por la electricidad, sino también es energética por el gas, por el petróleo, por los diferentes combustibles, por los recursos y los ingresos de los cuales depende el Estado ecuatoriano. Recordemos que el Ministerio de Finanzas en los meses de noviembre y diciembre del año 2023 retiró alrededor de 4.000 millones de dólares de las empresas públicas, desfinanciándolas completamente. 400 millones pertenecían propiamente a Selec, 1.900 millones más o menos pertenecían a Petroecuador. Y esto pues hace un desfinanciamiento para la mantención de cada una de las unidades dentro de las empresas térmicas, hidroeléctricas, que no le permiten afrontar los problemas ya de la crisis energética y de la misma sequía. Y esta sequía que hemos vivido los ecuatorianos también es parte del colapso de las medidas ecológicas y de naturaleza que han tomado los diferentes gobiernos, incluyendo las presidencias de Correa, Moreno, Lazo y Noboa, porque tenemos una gran crisis ecológica en las diferentes cuencas hidrográficas y eso hace también que se ahuyenten las lluvias. Nosotros dependemos y debería haber una armonía entre, por ejemplo, la Amazonía y la serranía y la costa ecuatoriana, que mutuamente tienen vientos y también la generación de nubes para las lluvias. Y al haber toda esta tala de bosques primarios, selva, etcétera, pues no tenemos tampoco lluvia y nos hemos extendido más allá de los plazos que genera el mismo INAMI. Ahora, existe un plan para comentar sobre el SENACE y ellos están avisando que va a haber apagones de aquí hasta abril. Es decir, que el mes posiblemente de mayor lluvia sea abril, desde el mes que estamos ahora, de octubre de 2024 hasta abril de 2025. Entonces, esto debe llamarnos también a la reflexión, porque la crisis no es de fácil solución. Quitar los subsidios a dos grandes mineras, que en realidad son ¿Tenemos alguna cuatro. dificultad? Sí, Sí, bueno, continúe, Jaime. Sí, por vamos a el tener tema un poquito de energético dificultades. estamos sin luz. Sí, estaba sin luz, está solamente desde sus datos. De todas maneras, lo vamos a entender. Jaime, solamente para poner un poco de elementos de equidad, yo diría. En la década de gobierno de la Revolución Ciudadana, yo diría que hay que reconocer que se trabajó, uno de sus elementos muy claros era la matriz energética como uno de los fundamentos de la reconversión económica en ese periodo. Yo creo que eso es bueno reconocer, que en los siguientes dos periodos desaparecieron por completo, ¿no? Y ahora, incluso el presidente Noboa, en los últimos Bueno, días, está volviendo a retomar la necesidad de entender todo el sistema energético del país, Jaime. sí, como no hay que reconocer también que ellos construyeron empresas térmicas y eléctricas que superan los 3.000 megavatios, alrededor de los 4.000 megavatios en realidad, dice el expresidente Correa. Eh, Sin embargo de eso, bueno, como siempre existen todo tipo de problemas. La otra cosa es que los diferentes gobiernos en los 7 años que decíamos en este segundo modelo, ellos no construyeron nada.
Así que este es el colapso más que nada del modelo oligárquico tradicional que se basa en la dependencia extranjera y en el libre mercado, básicamente en el neoliberalismo que trato de apuntalar primero Moreno, más tarde Lazo y ahora Noboa. Sin embargo, en la época de Correa, por supuesto, decía yo, hubo una crisis más que nada de tipo político antes que de tipo económico y lograron solventar necesariamente algunas situaciones. Y sobre todo es que el correísmo tiene una gran capacidad de reconstrucción. Y esto lo vemos también en haber superado los reveses políticos últimos. Y así que también está en los primeros lugares para las próximas elecciones de febrero de 2025. Y las elecciones van a ser, o son más bien, las principales para tomar las medidas políticas, tanto por parte de Novoa como de los asesores, ministerios, etcétera, y no se vea, además que incluso la injerencia de Estados Unidos, por ejemplo, en el retiro de la elegibilidad de las visas para Correa, Glass, sobre la decisión de la Corte Constitucional en la base Manta, etcétera, son parte de estas decisiones político-electorales. Entonces, esa lectura yo creo que es apropiada y hay una riña de estos dos modelos que también representan a unas clases sociales y grupos políticos y económicos muy fuertes en el Ecuador. Para volver a retomar el tema de la cumbre de presidentes, pero antes, Jaime, quisiera preguntar por este modelo neoliberal de libre mercado que usted ha mencionado y que seguramente en este momento, en la crisis energética, se está expresando en sus intenciones de privatización. En realidad se está creando un mercado para la privatización, porque al quitar al Estado como uno de los ejes centrales para realizar la programación energética, se está abriendo las puertas para la supuesta inversión privada. Esto no es inversión privada, sino en realidad es la apertura al sector privado para que saque los recursos públicos. Doy un ejemplo. Una de las empresas mineras, Mirador, debía haber construido una empresa hidráulica, hidroeléctrica de 129 megavatios. No lo hizo. Eso es una apertura directa al sector privado y este contrato fue firmado en 2013. Es decir, atravesaron todos los gobiernos hasta el actual gobierno de Novoa. Otro dato, se supone que Petroecuador tenía capacidad económica para asumir las distintas explotaciones en los campos petroleros, incluido Amistad. Sin embargo, lo que han hecho los gobiernos, incluyendo el de Novoa, es feriarse el petróleo de los ecuatorianos. Entonces, se ha generado todo un mercado económico para las empresas privadas. Entonces, esto no solamente que es privatización, sino que se está feriando los recursos económicos que tienen los ecuatorianos y la soberanía energética. Jaime, no hay que olvidar que el presidente de la República acaba de retirar ese subsidio a y a las empresas que están recibiendo la energía ciertamente gratis, ¿no? En el caso de Mirador y Fruta del Norte, entonces estaban recibiendo y el presidente acaba de dar una demostración de que también a ellos les está exigiendo el aporte para superar la crisis. El kilovatio hora ellos estaban pagando entre 5 y 8 centavos, ahora van a tener que pagar entre 15 y 20 centavos, más o menos. Y obviamente les quita el subsidio, pero es una medida parche, porque en realidad ellos debían haber construido las hidroeléctricas. Esto implicaba más de 219 millones de dólares, por ejemplo, por hidroeléctrica, pero eso no lo hicieron y han tenido un poco más de 10 años en no gestionar estos trabajos. Ahora, les quito los subsidios, estamos de acuerdo, y es una medida que han pedido las organizaciones sociales y populares, sobre todo, quien se va a llevar los aplausos, obviamente es Novoa. Sin embargo, no han compuesto la mayor parte de térmicas que nos hubieran sacado de los problemas en época de sequía. Por ejemplo, una de las más grandes termoeléctricas que existe en el complejo de Electroguayas de 96 megavatios está produciendo cero en esta semana. Entonces, no se están solucionando los problemas y recién dice Selec que entraría a componerse para el próximo año. Entonces, han tenido un año, pero no han conservado ni dado mantenimiento a las unidades térmicas. Tenemos grandes problemas en realidad energéticos. Ahora sí volvemos con Joaquín, por favor. Si podría usted explicarnos qué relación puede haber entre la cumbre de los presidentes y esta crisis
energética, ¿no? Entiendo yo, las organizaciones sociales, la provincia, el cabildo, por el agua que usted representa y que cuidamos el agua de Cuenca, están sumamente preocupadas por las decisiones, las mesas de trabajo que se tomen en este sentido. ¿Qué relación le encuentra usted, estimado Joaquín? Pues tenemos que tomar en cuenta, como ya bien lo explicó Jaime, todo lo que está ocurriendo ahora responde pues a la fórmula que ya hemos conocido de crear las condiciones para que se cree este mercado de privatizaciones, ¿no? Crear las condiciones para privatizar los sectores estratégicos, en este caso todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Y esto tiene una relación directa con los capitales internacionales. Como sabemos, estas estrategias de privatización se mueven a la final a través de los capitales financieros y los capitales globales industriales, ¿no? Como sabemos, Ecuador y Daniel Noboa principalmente estuvo participando en una ronda de minería en Canadá. Ahora se está por firmar un TLC con Canadá que parece que sería muy, muy dañino para el Ecuador en términos económicos y medioambientales. Entonces, en estas condiciones de que se realice la cumbre iberoamericana acá en Cuenca, tiene las condiciones o se presta para que estas alianzas que se están dando a nivel global, a nivel latinoamericano, pues vayan afianzándose y vayan pues enfocando hacia la parte de fortalecer el modelo neoliberal, el modelo de producción capitalista a la final, que a lo que lleva es a empobrecer a las grandes masas a favor de las pequeñas, de las grandes industrias en este caso. Estamos hablando de industrias ya internacionales. Entonces, ciertamente, el momento que se va a dar ahora en Cuenca, el 14 y 15 de noviembre, que es la reunión de los jefes de Estado y los presidentes, pero los días previos también van a haber varias mesas de trabajo colaterales con los empresarios, industriales, ministros de gobierno, ministros de industria de los países invitados, justamente en la idea de planificar y de crear estas condiciones internacionales para que se crean estos grandes flujos de capital, ¿no? Como ya lo comentaba ahora Jaime, los últimos años lo que hemos visto es un deterioro tremendo por parte del Estado en la gestión de los recursos públicos, tanto de infraestructura, pero también en las condiciones económicas, las condiciones de las normativas. Y este mismo fenómeno ocurre también a nivel global. Es decir, hay condiciones internacionales que se están gestando para que los flujos de capital puedan moverse de tal manera que el Estado ciertamente vaya perdiendo su participación como rector de los espacios territoriales y sean las transnacionales, sean las industrias quienes realmente manejen las economías nacionales de todos los países, ¿no? La cumbre iberoamericana está pensada justamente en estos términos, en los términos en los que presidentes de extrema derecha como Javier Milei vendrá acá a Ecuador, pues a fortalecer justamente esta visión que tiene él, que también la tiene Noboa, por cierto, solo que Noboa tal vez es menos polémico, menos violento, pero tiene las mismas políticas que de Javier Milei, que es reducir a la mínima expresión el Estado, diciendo que el Estado a la final es corrupto, que el Estado es ineficiente, y dándole paso más bien a las empresas privadas para que tomen posesión de las infraestructuras y que tomen posesión también a través de la normativa para que se crean estas condiciones de las que estamos hablando de acumulación de capital. El próximo 14 y 15 veremos cuáles son las conclusiones de las que se llegan. Ellos tendrán que, a la final de la jornada, emitir un mandato que se llamará tal vez el mandato de Cuenca, en donde se resumirán cuáles van a ser estos acuerdos económicos y políticos a nivel regional. Tienen ahora pues la consigna de trabajar sobre inclusión. Antes habían tenido el tema del cambio climático, pero parece que ese término les complicaba un poco porque era contradictorio con las propias políticas que ellos están implementando, entonces le cambiaron el nombre de cambio climático y le pusieron ahora de innovación y sostenibilidad, ¿no? Como un intento justamente de no levantar mucho la polémica con los movimientos sociales principalmente, que son los que estamos más preocupados por la crisis ambiental. Recordemos también que el problema que vive el Ecuador en este momento ciertamente es un problema medioambiental que está siendo afectado a todo el mundo. Los problemas ambientales, como vemos, es una catástrofe a nivel global. Sin embargo, aquí en Ecuador han tenido este impacto tan masivo como lo vemos ahora por la inoperancia y principalmente por la inobservancia que ha tenido el Estado. Y en eso tienen culpa todos los anteriores gobiernos de no haber actuado a su debido momento y no haberle exigido a las empresas que cumplan los acuerdos, tal como ya nos comentaba Jaime, con respecto a la construcción de las hidroeléctricas, en ese caso específico, ¿no? Que tiene que ver con las empresas mineras, que parte de su contrato eran construir estas represas y no lo hicieron. Ahora veremos cuáles pueden ser pues, las condiciones en las que se da la contracumbre. La ministra de Relaciones Exteriores aún no ha confirmado qué presidentes van a venir, me imagino, porque no van a venir muchos en realidad. No sabemos cuáles serán las condiciones. Creo que Daniel Noboa no ha creado las condiciones políticas para
una alianza a nivel latinoamericano. Él ha estado más preocupado por estrechar relaciones con Estados Unidos y con Canadá, con Europa principalmente, y ha descuidado un poco la parte de Latinoamérica, pero vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en el evento. Hablemos un poquito, Joaquín, de la contracumbre. He visto los enunciados, he visto los mensajes, la información que está circulando de varias organizaciones de la ciudad que están haciendo una propuesta de una contracumbre. Así es, estimado Bolívar. Muchísimas gracias por esa cuña. Varias organizaciones a nivel nacional y acá territorial en el Austro ecuatoriano estamos en algunas reuniones ya, estamos levantando algunas asambleas porque creemos que es necesario tener una asamblea popular y plural en la que se congreguen todas las organizaciones sociales y también organizaciones políticas, estemos bajo el paraguas pues de la defensa de los derechos en general. Esto ya no solo se trata del problema medioambiental, porque si lo analizamos un poco, el problema medioambiental en realidad responde al efecto de un problema de producción, el modo de producción que hemos tenido. Esto de acaparar los recursos naturales y de explotarlos hasta su límite ya es un modelo caduco hace más de 50 años, sin embargo no se ha hecho nada al respecto. Entonces el problema medioambiental en realidad es un problema de justicia social, es un problema de mal reparto de la riqueza, un problema de las formas de producción y de explotación que se están dando, ¿no? En esta medida, las organizaciones sociales hemos estado conversando los últimos meses. Este día sábado tenemos una asamblea muy importante, si me permiten también hacer la invitación. Aquí en la ciudad de Cuenca, el día sábado 19 de octubre, a las 3 de la tarde, nos reuniremos en el auditorio de la cooperativa de empresas ERCO. El comité de empresa es el sindicato de los trabajadores de la empresa llantera, un sindicato de trabajadores de obreros, y nos vamos a reunir más de 43 organizaciones a nivel nacional y muchas también a nivel local. En esta reunión están convocadas organizaciones de todo tipo, las organizaciones indígenas, de pueblos y nacionalidades, las comunas, comunidades, también grupos feministas, ambientalistas, los campesinos, madres, los profesores, los estudiantes, los trabajadores de la empresa eléctrica, los transportistas, la ciudadanía en general y todas y todos los defensores de los derechos humanos, derecho de la naturaleza y derecho colectivo. La idea es, pues, como ya lo has mencionado, Rodrigo, la idea es tener una contracumbre de los pueblos en resistencia. Esta contracumbre se planea para las fechas del 14 y 15 de noviembre. Van a ser paralelas el mismo día y en la misma ciudad que la cumbre iberoamericana de presidentes. Esta asamblea, esta gran convocatoria es absolutamente pacífica, democrática y plural. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Nosotros no estamos intentando desbalancear al gobierno ni tampoco crear ningún tipo de violencia, como seguramente se nos va a tildar en su momento, nos dirán narcoterroristas tal vez en su momento. Nosotros queremos dejar clara que esta es una asamblea democrática, plural, pero sobre todo pacífica. La idea es generar propuestas, pero también demostrar las exigencias que tiene el pueblo Bolívar, demostrar cuál es la inconformidad que tenemos con los modelos económicos que nos están implementando, el disgusto, la indignación que tenemos, tanto por la situación energética que vive el país, pero que es un efecto. Eso tenemos que tener clara las y los ecuatorianos. El problema energético, Perfectamente. la crisis es parte el efecto de otro problema más grave. Perfectamente, solamente por razones de tiempo, voy a permitirme plantear un tema, estimado Jaime y también Joaquín. En este momento me parece que en la parte final de esta entrevista, cualquiera de los dos, les ruego por favor, este, yo creo que de pronto empieza a presentarse otra vez esta polarización entre estatismo, ¿no? Y privatización, un poco derivada, yo diría, de las polarizaciones políticas que vivimos en el país. Eh, yo creo que en este momento, Joaquín lo ha dicho también, el Estado ha sido incapaz de atender el problema, el gran problema del sistema energético del país, la provisión de energía para el país. Por lo tanto, la empresa privada necesita, condiciones adecuadas para generar, por supuesto que con el control debido, ¿no es cierto?, los límites adecuados y las cartas sobre la mesa para debatir en el país cuál es la mejor forma de un sistema energético adecuado. Estimado Jaime o estimado Joaquín, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Otra vez solamente rechazar la privatización o condiciones equitativas para que todos los sectores puedan involucrarse en la generación de energía eléctrica para sus empresas y también para el pueblo ecuatoriano?
Creería primero que no es un fracaso como tal del Estado, sino es de las fuerzas que están manejando el Estado y del gobierno. Porque si vemos entre la década de los 70 y el año 2024, el Estado en realidad ha dado grandes respuestas para el tema energético. La construcción de hidroeléctricas, de empresas térmicas, eólicas, es en el inaugurador de las empresas alternativas, generadoras eléctricas eólicas, también fotovoltaicas. Las que todavía nos faltan en el Ecuador son, por ejemplo, la mareomotriz, la undimotriz, que en realidad funcionan permanentemente en el mar y podría ser una también de las alternativas. Dejo sugerido eso para quienes nos escuchan también. Sin embargo, del otro lado, también la modernización capitalista ha hecho lo suyo. Y aquí sí quería contraponer lo que hace el modelo oligárquico tradicional, que en realidad ha estancado la modernización capitalista. Lo que hizo el correísmo es impulsar la modernización capitalista a través de la creación de del sector energético sobre todo, y también de la intervención del Estado, porque el Estado es parte del capitalismo, no es que está fuera del capitalismo, ¿no? Y también juega, digamos, en este flujo también de capitales. Me parece que decía también Joaquín sobre el tema. Entonces, nosotros podemos ver ahí una conexión muy grande. ¿Cuál es el problema aquí más grave? Es que el conjunto de oligarquías tradicionales que quiere satisfacer sobre todo sus ansias de capital y recuperar el terreno político son las que quieren incorporar otro plan económico, y esto en todo el sistema también estatal, no solamente energético, sino en las diferentes partes, incluso de la producción interna del PIB. Al ritmo en cómo estaba creciendo el Ecuador antes de, en la época incluso de Moreno, año 2018, de 2019, antes de la pandemia, el Ecuador hubiera tenido más o menos un crecimiento hasta ahora de 150.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto. ¿Qué ha sucedido? Que el Ecuador ha retrocedido. Tenemos un decrecimiento en este trimestre pasado de menos 2,2% del Producto Interno Bruto. En el año 2023, según el Banco Central, tenemos un crecimiento de 1,5, pero sí, el año base de la contabilidad es el año 2014, hubiéramos tenido ya un decrecimiento en 0,9% en el año 2023. Es decir, que estamos en un retroceso económico, en una caída económica que ni siquiera beneficia a los capitalistas, a los dueños de las empresas privadas, en ningún sector, tampoco al sector público lo beneficia. Entonces, este es un fracaso del modelo oligárquico tradicional que ha tratado de instaurar estos últimos gobiernos y que se ha hecho efectivo con el Jaime, gobierno de Novoa. Jaime, los gobiernos de las viejas oligarquías, de las oligarquías tradicionales y de las nuevas oligarquías vinculadas con las telecomunicaciones, con los radares. Además que cada uno de ellos tiene su propio candidato a la presidencia de la República para febrero de 2025. Por ejemplo, Jan Topping, ¿no? Que proviene del sector de las telecomunicaciones, que es uno de los que está en las encuestas, del mismo Novoa que está tratando de interferir en esto, porque además ellos tienen contratos por debajo de las mesas con el tema de las barcazas o de la energía térmica móvil que están queriendo imponer en el país, que además es una suerte de engaños, ¿no? Porque decían que tenían contratadas 3 barcazas, al final de cuentas hay una que trabaja al 12%, las otras dos no entraron a trabajar. Se suponía que iban a trabajar hasta noviembre. Entonces, hay un conjunto también de engaños e intentos de manipulación de la opinión pública y al final el gobierno ha quedado muy mal, porque es una improvisación terrible con 4 ministros de energía que no han logrado solucionar el problema, incluyendo la ministra Manzano, que tampoco es una experta o una técnica en el área y se ve que tampoco ha estudiado el tema. Entonces, hay diferentes problemas que este gobierno no está logrando estar a la altura de los grandes problemas que tiene el Ecuador. Y en las elecciones, pues, también vemos que hay un aparato mediático muy grande en defensa de Novoa, hay una rifa ahora de las frecuencias de radio a propósito, y por eso es que hay algún sector también de las radios y de los periodistas que están en una pugna con el gobierno para ver quién también se lleva las frecuencias. Entonces, hay un problema muy grande. Hay los pautas, por ejemplo, como a Carlos Vera, que se le paga 11.000 dólares mensuales, 7.000 dólares a José Delgado, a Primicias, a Teleamazonas, 18.000 dólares mensuales, etcétera. Entonces, todo esto hace que se cree un aparato muy grande, ¿no? Un cerco mediático muy grande que no puede dejar a la población
libremente discutir la temática, los datos, la información, y esto también se traslada a las redes sociales. Y por supuesto hay un sector en resistencia muy grande también en el Ecuador que no se permite, no puede atravesar este cerco mediático. Sin embargo, me parece que hay muchos investigadores políticos, también no necesariamente electorales, que están activando alrededor de esta situación. Vamos a cerrar esta entrevista agradeciendo a nuestros dos jóvenes invitados en esta mañana, Joaquín y Jaime. Joaquín, entonces la propuesta en estos días, las actividades seguramente para configurar, para conformar la contracumbre, seguramente van a desarrollar algunas actividades en estos días, estimado Joaquín. Y por supuesto, el día sábado tenemos una asamblea abierta, están invitadas todas las organizaciones y la ciudadanía en general para formar parte de la coordinación. La idea es que las organizaciones seamos los coordinadores de esta la contracumbre de los pueblos en resistencia. Y posteriormente a eso tendremos algunos eventos artísticos principalmente y sobre todo de información, que la ciudadanía sepa primero qué es la cumbre iberoamericana, para qué vienen los presidentes de Cuenca, cuál es la idea, y también que sepan que está abierta el espacio de la contracumbre de los pueblos en resistencia, pues para que sumemos las fuerzas organizativas y nos resistamos y también mostremos la indignación y también sea un espacio de propuesta. Es muy importante también que sepan que somos capaces de presentar propuestas a los problemas que tenemos en el país. Nos alegra mucho la posibilidad en que incluso se teja el conocimiento, ¿no? Con expertos que puedan dar luz sobre lo que puede ocurrir, cuáles son las nuevas alternativas, porque el tema de la reconversión, diríamos así, de las energías renovables, de las energías alternativas, me parece que es un tema que el país debe discutir, debe analizar, debe ser un conocimiento común que se pueda expandir y que podemos encontrar una salida para esto que no puede durar más allá de noviembre, de diciembre, ¿no? Terminamos igualmente agradeciendo a Jaime por la gentileza de acompañarnos en esta mañana, seguramente con alguna conclusión respecto de qué hacer en estos próximos días. Jaime, ¿cuáles son las expectativas? Yo veo dos elementos más ahí en esa crisis, ¿no? Un elemento que tiene que ver con la presencia de la corrupción, ¿no? Es decir, fuerzas políticas e incluso fuerzas ilegales que están interviniendo directamente en la política y que también, por supuesto, estarán interviniendo en esta crisis, ¿no? El tema del retiro de la SELEC de la sede de Cuenca tiene connotaciones que ver con este problema de la corrupción. Al parecer se ha denunciado, ayer escuchaba a otro dirigente aquí en la ciudad de Cuenca mencionar este tema. Es decir, eso era una connotación o tiene una connotación política muy fuerte en relación con estas políticas que se están definiendo e incluso con la corrupción. Jaime, por favor. El retiro de la sede de la SELEC va con el plan del desfinanciamiento también de las empresas públicas y acaparar, por supuesto, desde el gobierno centralizar cada una de esas empresas para tenerlas más a mano. Y esto es parte de la creación de este mercado para el sector energético. No hay duda al respecto. Yo creo que más bien una de las propuestas, como lo dice también Joaquín en la contracumbre, aparte de eso, otras experiencias de las organizaciones sociales, es el pliego de peticiones también para el sector energético, porque la soberanía energética debería provenir desde las comunidades y ser de modo descentralizado en el país. Tenemos, sí, ya grandes empresas hidroeléctricas, también térmicas, pero necesitamos empresas medianas y pequeñas que satisfagan los grandes problemas que tienen también las comunidades, porque todas estas empresas están centralizadas, el dinero y las ganancias están centralizados y no sirven para la obra pública de los distintos lugares rurales y de las ciudades también pequeñas que existen en nuestro país. Entonces, debemos depender de los recursos públicos que se le ocurra al gobernante de turno en enviar o no para construir la calle, la vía o dar mantenimiento. Entonces, me parece a mí que también estamos llegando a ese colapso, ¿no? Yo no digo que no exista una planificación central estatal, la debe haber, pero también debe ser ayudada por cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el tema del complejo Paute Molino Mazar, que tenemos acá en el sector del Austro, cuánto dinero se genera por ganancias y cuánto queda para el sector del Austro. Todo eso es centralizado básicamente desde el gobierno y ellos dan la orientación
no hay un dinero que quede incluso a veces ni para el mantenimiento, ya que ahora se lo está desfinanciando, y así por cada uno de los sectores, incluyendo el petrolero, el gasífero, etcétera. Y tenemos otro problema más que hay que apuntar. En temas de sequía y las hidroeléctricas obviamente no van a trabajar, pero ¿por qué no trabajan las térmicas? Es porque hay un problema energético también en la refinería de Esmeraldas y Libertad. La unidad principal de Esmeraldas está en riesgo de colapso. Esto debemos saber. Ya son 2 años de reclamos y los reclaman también los sindicatos en la refinería de Esmeraldas, y sin diésel, sin fuel oil, gasoil que necesitan las empresas térmicas tampoco pueden trabajar. Entonces, hay empresas térmicas, generadoras térmicas que no pueden trabajar porque no tienen el combustible que debería generar la misma refinería de Esmeraldas o incluso Libertad. Además, el diésel es uno de los combustibles que más utilizamos en el transporte público. Entonces, es necesario tener una alternativa frente a este dilema que nos ha puesto el gobierno. Muchísimas gracias a Joaquín, a Jaime en esta mañana por acompañarnos. La contracumbre podría convertirse en otro de los actores, no solamente el empresariado ecuatoriano que con razón tiene que hacerlo y tiene que plantear una propuesta, los demás sectores también, los sectores políticos y, cómo no, las organizaciones sociales representadas en esta organización, en esta coordinación para mostrar su presencia frente a la crisis energética y a la cumbre de presidentes iberoamericanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, encantados de escucharles. Saludos. Muchas gracias.